Los abogados del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Adrián Simons y Jorge Villegas, sostuvieron que no hay pruebas que demuestren que el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori haya sido negociado por el presidente Kuczynski y que no hay lugar a especulaciones en la Corte. Por su parte, Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo que el expresidente Fujimori llamó desde el penal a varios congresistas para que no votasen por la vacancia, lo que significa, a su juicio, que el exmandatario se ha autoindultado. Y mientras el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra la llamada Ley de la Mordaza presentado por 39 congresistas, Kenji Fujimori informó al presidente del Congreso que está conformando el grupo parlamentario mixto con los legisladores que renunciaron a Fuerza Popular. 4 de ellos, por otra parte, acompañaron hoy al presidente Kuczynski en la supervisión de obras de limpieza y encauzamiento del río Zarumilla en Tumbes. Y los representantes de la bancada de Nuevo Perú sostendrán reuniones la próxima semana con sus pares de Fuerza Popular y Acción Popular. Esto para tratar de presentar una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que sea fruto del consenso. El parlamentario fujimorista Miguel Torres sostuvo por su parte que ve muy difícil que Fuerza Popular no apoye la vacancia del presidente Kuczynski. Y pese al acuerdo firmado ayer por dirigentes de los productores de papa con el ministro de Agricultura José Arista, el llamado paro agrario continúa. Varias carreteras del interior del país permanecen bloqueadas por manifestantes que exigen al gobierno la compra del excedente de la producción de papa. Una exigencia ante la que el ministro de Vivienda, Carlos Brus, ha manifestado que el gobierno no puede estar comprando el excedente de todo. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Esta noche no nos acompaña Verónica, voy a presentar en un momento a los invitados, pero vamos a Loroya, a la altura del kilómetro 174 de la carretera central, donde se ha desbloqueado finalmente el tránsito. Está nuestro compañero Daniel allá en Loroya, y va Daniel Castillo, y va a transmitir desde allá. Daniel, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que se está viendo en este momento ya es el tránsito fluido en el kilómetro 174 de la carretera central. Bueno, era fluido hasta hace instantes. Ya se reabrió, se retiró el bloqueo y todos han pasado como han podido. Y ya hay un poco de congestión vehicular que seguramente en el transcurrir de los minutos o de repente de las horas va a parar. Recordemos que hay vehículos parados desde el kilómetro 80 de la carretera central y que en este momento recién pueden pasar. Desde el día miércoles había gente esperando acá, no tenían algunos que comer, no tenían mucho abrigo y estaban a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces había personas enfermas. Hace instantes nada más se firmó un acta entre los representantes de los productores de papa y el director general del Ministerio de Agricultura, el señor Raúl Condori, que gracias a este acuerdo queda acordado justamente que se levante esta paralización, una inversión de 50 millones de soles para la compra de todo este excedente de papa y también una mesa de diálogo para el día 23 de febrero en donde se van a tocar los diversos temas, necesidades de los agricultores. Esto terminó hace instantes con un hecho de violencia porque si bien algunos reconocían lo que los directivos habían suscrito, otras personas, al parecer asusados por sujetos que solamente buscaban la violencia, se mantuvieron y tuvieron que ser retirados por la policía. Acá justamente ha estado un comandante, un coronel de la policía, el coronel Nilalaya. Coronel,
¿Qué se le puede decir a la población en este momento que ya está con la necesidad de ir al centro del país? Bueno, ya se restableció el tránsito, vamos a comenzar, estamos trabajando en eso. Esperemos que en unas 2 horas o máximo 3 horas tengamos restablecido el tránsito acá en la calle. Un grupo de personas, unos inadaptados, que les lanzaron piedras a ustedes y a las otras personas que intentaban transitar. Bueno, no faltan ese grupo de personas, tal vez equivocadas en su actuar, lanzaron algunas piedras y bueno, se tuvo que usar un poco de gas lacrimógeno para dispersarlo, pero ya está normalizado todo. Perfecto. Ya está bien. Entonces, ¿qué se le puede decir solamente a las personas que tienen la necesidad de trasladarse? No, ya, solamente es cuestión de horas porque ya estamos trabajando en eso. Y yo pienso que a más tardar a las 10 de la noche tenemos restablecido el tránsito. Gracias, el coronel Nilalaya justamente está a cargo del restablecimiento del tránsito vehicular acá en la carretera central. Este punto es neurálgico porque de acá se va o a Tarma o a Huancayo y de ahí a los distintos puntos del centro del país, y al bloquear esto se estaba justamente eliminando el pase para gran parte del territorio nacional, la parte del centro del país sobre todo. Muy bien, muchas gracias a Daniel Castillo por este reporte desde el kilómetro 174 de la carretera central Loroya, donde se ha reabierto el tránsito. Por supuesto, el acuerdo que ha firmado el gobierno merece ser discutido, por lo menos. Pero en fin, eso lo veremos cuando lleguemos a la cuarta noticia que hemos desarrollado en los titulares. Ahora vamos a presentar primero a nuestros invitados. Nos acompaña por un lado Carlos Chipoco, él es profesor de Derecho Constitucional y nos acompaña con frecuencia aquí en el programa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Y de otro lado, el historiador Nelson Manrique, ¿cómo está? Hola, Mario. Buenas noches. Pues bien, empezamos entonces con lo que ha ocurrido hoy día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Finalmente la Corte ha escuchado a las partes que expusieron con relación a los casos de La Cantuta y Barrios Altos a propósito del indulto. Vamos a escuchar primero lo que declaró o lo que declararon en realidad los dos abogados del Estado peruano y luego lo que declaró el abogado de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta. A nivel administrativo el presidente no puede revocar o dejar sin efecto su decisión. Luego la Corte establece que en nuestro medio interno tenemos remedios procesales efectivos, ordinarios y extraordinarios. En sede penal, la revisión, el recurso de revisión; en sede civil, la cosa juzgada fraudulenta; y en sede constitucional, el amparo y el habeas corpus. Además, ha establecido, porque antes no se hacía, cuando se trata de un indulto humanitario resulta exigible un estándar mínimo de motivación. Y la piedra angular establece para ello es el informe de la Junta Médica Penitenciaria. Consideramos por esas razones establecidas en este precedente del Tribunal Constitucional Peruano que la resolución 281 cumple con esos estándares. Y para ir terminando. Las opiniones que emitan las organizaciones no gubernamentales tienen derecho a opinar y tienen derecho a especular, ¿no? Pero las especulaciones quedan fuera de la Corte y es lo que hemos dicho. La Corte tiene que basarse en evidencias y en pruebas y creo que no las hay sobre este supuesto, digamos, acuerdo político para poder conseguir el indulto humanitario, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado la tesis contraria, que el indulto humanitario sí procede cuando está en peligro la salud o la vida de un paciente debidamente acreditado por una junta médica, ¿no? El Estado defiende el derecho de que sean los jueces peruanos los que realicen el control de convencionalidad. Cualquier cuestionamiento a la resolución, cualquier cuestionamiento a la resolución suprema debe hacerse en la vía interna, que es lo que establece las normas de la Convención. Y eso es lo que se le ha pedido a la Corte, que no sea usada como un atajo. Escuchar en un momento también lo que ha dicho la defensa de los deudos de las víctimas, pero vamos por partes. Carlos, conversábamos fuera de cámaras hace un momento lo que debería ocurrir, sencillamente el trámite que esto sigue. Hoy día han escuchado a las partes y emitirán un pronunciamiento a los miembros de la Corte en un lapso, en un tiempo más o menos, ¿qué tan extenso?
La Corte ha establecido que tiene todo el periodo de sesiones que dura hasta fin de mes para emitir una resolución, ¿no es cierto? En principio, por supuesto, hoy día no va a haber resolución. Yo estimo, dado de que los magistrados, los jueces de la Corte prácticamente no le han hecho preguntas a las partes, que esto debe salir en una semana, 10 días a más. Esto de que no le hayan hecho preguntas te sugiere a ti que ya tiene una opinión formada, que no necesita de precisiones la Corte, porque esa sería la explicación de Me da la impresión que sí, porque si hubiera habido un debate mayor con los miembros, con los defensores de ambos lados, creo yo que hubiera evidenciado un margen de duda, ¿no? Tengo la intuición que los magistrados, los jueces, tienen ya una decisión tomada y que por eso no hicieron más preguntas. La cosa estaba clara, cuando tú no preguntas como magistrado porque ya tienes los hechos y los razonamientos jurídicos claros y estás preparando la resolución. De manera que la resolución me parece que va a salir pronto. Usted ha seguido hoy día las ponencias, digamos, de las partes y... Concuerdo en que debe haber un pronunciamiento próximo, ¿no? Porque podría haber habido un margen si hubiesen nuevos elementos, pero parece que para los jueces no ha habido ningún elemento nuevo, no hay algo que modifique la opinión que tienen. Creo que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana es muy claro y... Claro, hay que hacer la distinción entre la Comisión y la Corte, porque además hasta las siglas son iguales. Claro, eso es muy importante. Y la gente anda confundiendo una con la otra. Claro, y la Comisión ha sido parte en Así es. En este caso que se ha ventilado delante, este asunto que se ha ventilado delante de la Corte hoy día, ¿no? Ahora, además de las razones jurídicas, hay razones políticas, ¿no? Este es un indulto que tiene opinión negativa de virtualmente todas las grandes instancias. Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Europea, todos los organismos de derechos humanos. A ver, yo discrepo un poco porque el Parlamento Europeo no ha opinado como Parlamento, la Unión Europea no ha opinado como Unión Europea, Naciones Unidas no ha opinado en ninguna parte como Naciones Unidas, por eso depende de la Corte Interamericana. No hay ese consenso definitivamente porque no se puede, porque no se ha invocado, porque no está en disputa en ninguna otra parte que no sea en la Corte Interamericana. Entonces hay que dar las cosas, ¿no? Porque no se les ha pedido opinión. Porque no se ha hecho y no se les ha pedido opinión. Ha habido opinión de algunos congresistas de la Unión Europea, pero no es el Parlamento Europeo como tal, ¿no? Entonces estamos a la espera. Ahora, es un tema complejo, ¿no? Las exposiciones han sido muy certeras en algunos casos, de ambos lados. A mí particularmente me ha impresionado la exposición de la hermana de uno de los estudiantes muertos, ¿no? Que revela un dolor, que es bien importante considerar, pero al mismo tiempo me parece que también es importante que efectivamente no hay ninguna prueba objetiva de que el dictamen de los médicos respecto a que la condición médica del Fujimori obliga ¿cómo se llama?, al indulto, tampoco se ha objetado, porque nadie ha hecho un examen médico, nadie ha hecho un peritaje médico. Entonces, los médicos dicen, si Fujimori sigue en la cárcel, se muere. Y yo estoy en contra de la pena de muerte, de todos. Entonces, no estoy de acuerdo con que se le aplique la pena de muerte de manera indirecta, porque si lo dejan en la cárcel, de acuerdo a lo que dicen los médicos, se muere. Pero vamos por partes. Si el Ministerio de Justicia se niega a liberar el expediente médico, ¿sobre qué se puede opinar y decir que se está muriendo? Ahí nuevamente, Nelson, estás equivocado. Veamos. Porque el expediente médico ya se entregó a la Corte. Lo han revisado los abogados de las partes, los abogados de los denunciantes, incluso lo han citado, han dicho que ahí tienen coherencias. Pero no, eso se ha revelado, eso se conoce. Además, te digo una cosa. ¿Lo han pedido parlamentarios y se les ha negado o me equivoco? Lo ha pedido la Corte Interamericana, lo han enviado a la Corte Interamericana y lo han revisado. ¿Internamente en el Perú lo han entregado a alguien? Lo han revisado representantes de las víctimas. ¿Y lo han entregado al Parlamento que tiene derecho a pedirlo? Hasta el momento entiendo que no. Pero, bueno. Pero sí, pues, pero hay un tema también de un conflicto de derechos ahí que es importante saber. Y es que el informe médico tiene cuestiones privadas. Entonces no se pueden exponer a menos que un juez la requiera. En este caso, el juez lo requiere, tiene una capacidad jurisdiccional, se lo han dado. Dada la importancia del tema, ¿no es un tema importante que esto se libere? Bueno, el argumento de la privacidad que estás invocando, ¿es suficiente con relación a la proporción del problema? La privacidad es un derecho humano. No se puede decir todo respecto a mi privacidad de mi situación médica. Si está de por medio un indulto,
Está de por medio de un indulto siempre que se esté de por medio de un indulto. O sea, se puede indultar o no a una persona que ha cometido un asesinato. En este caso ni siquiera hay eso, hay el asunto del control, el dominio del hecho. Pero igual tiene derechos humanos. Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos humanos. ¿Quién le está derecho quitando los humano derechos fundamental, humanos? el derecho a la privacidad. Entonces, hay el dictamen médico. Incluso, te digo, ya el dictamen es público, porque los abogados de las partes, los abogados de los deudos, ya lo conocieron en el Pero ¿por proceso qué liberan la internacional? información para la Corte Interamericana y no Al para el Parlamento, por Congreso ejemplo? o el Defensor del Pueblo? Porque Se han la negado Corte también. no es facultad jurisdiccional, es un juez. Ah, ok. Entonces, el juez Porque puede levantar por el un derecho estatus de humano. la así es. orden, Un juez ya, puede ok. levantarte un derecho Y humano. el Congreso pero no puede un hacer político eso. no. No un político, sino un representante. Un representante no tiene ese estatus, Sí. no tiene esa capacidad, porque hay un tema de privacidad. O sea, obviamente ese es un derecho humano. En un dictamen médico hay cuestiones muy privadas, Como por ejemplo, de carácter psiquiátrico, por ejemplo. No digo que en este caso lo haya, ¿no? No digo que en este caso lo haya, pero hay eventualmente eso. Pero hay si se eventualmente ha enfermedades. argumentado de la parte de Fujimori que tenía cáncer y todo lo demás, ¿qué más privado podría haber? Yo no sé, pero el Entonces, derecho humano, la ¿sobre qué privacidad estamos no se hablando? puede levantar sobre supuestos. Mira, yo creo que los derechos humanos son Tú universales. estás defendiendo son que hay de un derecho todos. humano de por medio basándote Yo en estoy, supuestos, ¿o me yo equivoco? estoy defendiendo derechos humanos de todos. Los No. Fujimori tiene... Ah, no tienen todos. No, Fíjate, digo que justamente- no estás defendiendo los derechos justamente, humanos de todos. fíjate, Estás de esa, una es la persona. esa es la diferencia que tenemos con los dictadores y con los terroristas. Para los dictadores solo tienen derechos humanos los de su bando. Y para los terroristas del MRTA y de Sendero solo tenían derechos los de su bando y eran capaces de matar a otros. De ninguna Yo manera me ese es el diferencio- argumento que estoy yo me esgrimiendo. diferencio, Nelson, Lo que yo estoy planteando de es que tú todos estás ellos. planteando los derechos A humanos ver. para una persona en concreto, en particular. A ver, yo me diferencio de todos No ellos. los universales. Pero por supuesto, pero esa persona concreta en particular tiene derechos humanos. O sea, los derechos humanos son universales, son de todos. No son solamente los que piensan como yo. Esa es una... Mira, a El mí me derecho a decía- la privacidad a mí me decía tiene límites como cualquier a mí otro me decía, derecho. sí, y lo levantan los jueces por eso. No lo levanta cualquiera. En ¿Cómo este puede caso, levantarle un juez acá en el país si la máxima autoridad es el presidente que ha dado el indulto? Porque los jueces Hace el están, camino. porque los jueces controlan judicialmente al presidente, controlan jurisdiccionalmente a los políticos, controlan jurisdiccionalmente al Congreso. Nadie se escapa del control jurisdiccional. Por supuesto que lo puede hacer un juez. Un juez podría haber ordenado que se levante la privacidad del informe médico. No lo han planteado, pero por supuesto. Mira, O sea, acá- los congresistas, aquellos que quisieran conocer esa información, tendrían que acudir al Poder por Judicial. supuesto, El Poder pero Judicial, por supuesto. Levantar la eventualmente dar la privacidad con las disposición y garantías podrían suficientes conocerlo. y hacerlo. Claro. Pero acá el tema es, yo creo que todos, y es el tema de Fujimori, ¿no? Yo soy un rival de Fujimori, yo me he enfrentado a él, yo soy perseguido por Fujimori, me Ha puso sido una de lista de izquierda. terroristas en el extranjero. A mí me puso una lista de terroristas en el extranjero por defender derechos humanos. Y, Eras de izquierda, por eso. Claro, a los 20 años, ¿no es Sí, cierto? Ahora estábamos soy del juntos, PPC ¿se hace acuerdas? 25 años. Pero, Sí, claro. ¿usted cree que este es un problema de derechas e izquierdas, el hecho de defender o dejar de defender un derecho humano como el de la privacidad, que en este caso se aplica al ingeniero Fujimori? Para pero- mí es un problema de justicia, ¿no? Sí. Si se cumple la pena o no se cumple. No, ya, pero digamos, la discusión se ha trasladado al eje de si es legítimo que se haya levantado la información para la Corte Interamericana y no se la haya levantado para, por ejemplo, los congresistas que la han pedido. Lo que señala, entiendo yo, Carlos Chipoco, es que lo que ocurre es que es distinto. En un caso hay un mandato jurisdiccional y en el otro caso los congresistas por sí ante sí no pueden, digamos, ir por encima del derecho de la privacidad, salvo con la orden del juez. Eso es lo que... El lo punto que- de partida fue Sí. si es que está en un estado como el que se demanda para un Ujú, indulto. sí. Está en peligro de muerte y todo lo que ha mostrado el periodo de permanencia en la clínica, Es que no. esta casa lujosa a la que fue, la vuelta a la clínica, los paseos y todo, no muestra pues una persona que está Bueno, en estado ahí hay crítico, un, que ahí está hay- cerca ahí- ahí de hay la un tema muerte. nuevamente de derechos humanos. Yo no soy médico, no sé si tú estudiaste medicina después de sociología e historia, pero yo no estudié solo derecho. Y no soy médico, de manera que si hay una opinión médica, yo no la puedo contradecir diciendo, pero si camina muy bien, si Puedo se para, contradecirla si diciendo puede que han avanzar, puesto solo a su otro je- médico a la su puede médico de cabecera contradecir. como juez. Perdón. Puedo Ah, que- contradecirlo diciendo que han puesto a su Ok. médico de cabecera como uno de los que opinan. De tres, los tres por unanimidad han opinado. Y además, ¿tú por qué tienes que suponer que un médico que lo ha tratado, que lo ha operado,
es un médico que está mintiendo, que está cometiendo un delito. O sea, porque es parte hay la de la presunción. cuestión. Juez y parte, no es parte, porque claro la que no es. presunción siempre es la de la inocencia, no la Ya no lo la culpabilidad. habían desconocido en esa misma circunstancia en el año 2013. ¿Y qué dice de los otros dos médicos? Y en que este hicieron la arreglo de mayoría? 10 días en que También, se cocina el ¿qué- indulto qué- lo ponen como... ¿Y qué sostienes de los otros dos médicos que hicieron la mayoría? También son mentirosos. También han Yo no estoy alterado su opinando opinión. sobre mentira o verdad, lo que digo es que esa persona éticamente no debiera haber estado en esa comisión. Mira, anulemos a una, son tres. Todos más han acordado eso, pero además son médicos. O sea, yo puedo opinar respecto a una ¿Qué es opinión lo que tú médica. has No. visto? ¿Qué es lo que tú has visto y qué es lo que yo he visto y qué es lo que ha visto el país y qué es lo que ha visto Yo ese lo que he visto es un 80% hombre, que cree yo lo que que he se visto es un miente en hombre- eso Yo lo con que he visto relación es a un la hombre- salud de Fujimori? Sí. ¿Qué ha visto ese 80% que cree que eso ha sido ilegal? No son médicos, como tú, como yo. Pero tienen criterio, tienen inteligencia, tienen ojos, tienen para opinar sobre lo que están viendo. Podemos encerrar todo en la formulación legal, pero nos estamos haciendo de lo que son las evidencias. Pero digamos, la Corte Que cualquiera de los tres puede ver. Interamericana se va a pronunciar a partir de formulaciones legales, Ujú. no a partir De la opinión. de la impresión, digamos. De acuerdo. Sí. La opinión de la comisión, ¿por dónde va lo central? La ausencia de proporcionalidad entre el daño que se quería encarar Sí, y los costos de eso para los familiares, para quienes están comprometidos. Ese argumento me parece central, ¿no? Caballeros, vamos un momento a una pausa y vamos a volver sobre este mismo tema que es importante, pero tenemos que ir y vamos a escuchar lo que dijo la defensa de los deudos de las víctimas también. Volvemos en un momento. Bien, continúa el debate aquí, pero vamos a escuchar brevemente lo que dijo el abogado de los deudos de las víctimas, Carlos Rivera. La causa y efecto está totalmente demostrada. Pero adicionalmente, sí queremos dar cuenta de que ya la Corte, en el caso Pollo Rivera versus Perú, estableció cuáles son los procedimientos de indulto y que estos deberían seguir normas convencionales del debido proceso. De igual forma, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido el mayor deber de motivación y estándar de casos de crímenes de lesa humanidad. Pero adicionalmente, de los documentos que hemos podido revisar en el corto tiempo que nos ha permitido la Corte Interamericana, nos referimos al expediente, podemos concluir que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales. El 20 de diciembre, un día antes de la vacancia presidencial, el señor Fujimori se reúne con 5 congresistas en el penal Barbadillo. Esos 5 congresistas votaron por la abstención en el procedimiento de vacancia. Pero además, el propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo al hemiciclo del Congreso de la República a convencerlos que voten por la abstención de la vacancia presidencial. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró. Claro, toda esa información en efecto sugiere que ha habido una negociación, pero no constituye prueba de que la negociación se produjo, ¿no es cierto? Ya ese es un tema legal sobre el que no me puedo opinar. Claro, no, pero lo planteo en esos términos porque estamos en la Corte, ¿no? No es mi tema, sí. Sí. Lo que pasa es que, mira, aún en el supuesto que hubiera niegan habido- los representantes de que hubiera habido un acuerdo, Ujú. siempre los indultos son parte de un proceso político y la política es acuerdos. La política no es actos unilaterales o puros, sino acuerdos. Cuando fue la transición de la... Pero entonces no sería humanitario, pues si es producto de un No, acuerdo... pero es que tú haces ya un no- acuerdo para valorar la situación médica de la persona y luego emitir un dictamen en relación, una opinión en relación al dictamen médico. Pero siempre, pero digamos que hubiera habido un acuerdo. ¿Eso cambia la situación médica de Fujimori? No, ¿no es cierto? Si un médico me dice a mí, una persona si continúa en la cárcel se va a morir, yo no la puedo mantener en la cárcel porque es como si le estuviera ejecutando y yo estoy en contra de la pena de muerte. Eso es así de simple. Entonces, ese argumento no invalida un indulto humanitario, el que hubiera un acuerdo, ¿no es cierto? Pero además, como te repito, en España, cuando terminó el franquismo, hubo 2.800 indultos con motivación política. 2.800. Y fue fruto de un acuerdo. Entonces, a mí no me dan miedo ni temor los acuerdos políticos en la política. La política es una suma de acuerdos y es bueno que así sea. Pero eso no invalida un indulto de carácter humanitario.
Un acuerdo político es distinto si es el conjunto de fuerzas sociales. Pongamos una guerra civil en que se llega, es un poco lo que pasa en España en la posguerra, ¿no? Ha habido una guerra civil de por medio de terrible y hay que negociar, y se negocia políticamente. ¿Cómo equiparar eso con un arreglo político para no ser vacado? ¿Cómo equiparar eso con crear una correlación? Porque el fujimorismo quiere traerme abajo y necesito el voto de una fracción del fujimorismo y negocio un acuerdo. ¿Qué proporción hay entre una cosa y otra? Acuerdo político, hay acuerdos políticos, acuerdos legítimos políticos. y acuerdos ilegítimos, dice usted. Ilegítimo porque es absolutamente por un interés personal del presidente. Aquí no está comprometido ningún gran interés de la nación. No está de por medio pacificación, no estaba de por medio cerrar las heridas de la guerra. No se consiguió nada de eso, se ha polarizado mucho más al país. Entonces, digamos, es la valoración del acuerdo lo que constituye un problema, no el acuerdo mismo. Estoy de acuerdo con Carlos en que no hay que hacer que tenga el presidente que no sea político, que no tenga una dimensión política, incluido un acuerdo humanitario. Entonces, de lo que se trata de valorar es qué acuerdo político ha sido con quiénes y por qué. Y me parece ilegítimo porque ha sido por un motivo totalmente personal y por lo tanto subalterno. Mira, yo creo que si es ilegítimo, eso es un juicio, ¿no? Yo no sé si había un acuerdo, entonces no puedo decir si es ilegítimo o no. Pero eso no invalida la condición médica de Fujimori. Y si tiene una condición médica en la cual la cárcel le va a provocar la muerte, obviamente que yo no lo voy a ejecutar. Yo no lo puedo dejar en la cárcel. Claro. 3 médicos me están diciendo, señor, que queda en la Pero entonces no morir. sometes la decisión de si lo indultas o no a un acuerdo. No. Porque si el hombre está con la gravedad que se dice, Pero, por entonces supuesto, se lo indulta nomás. Mira, a mí, ¿no? ojo que PPK incluso decía desde julio del año pasado que iba a examinar un indulto humanitario, un indulto por razones Decía de salud. una cosa y decía la Decía otra. una avanzaba Así es, pero de estaba diciendo ya responsabilidad, eso. Y era porque había una situación médica de Fujimori que tenía que esclarecerse. Yo no soy partidario de Fujimori, soy un rival de Fujimori, he sido un perseguido político por Fujimori, no por ser de izquierda o de derecha, sino por defender derechos humanos. ¿Cómo me encantaría tener un rival como tú? Y yo creo que, ¿cómo se llama? Que Fujimori tiene derechos humanos y no se le puede ejecutar porque es un rival político, porque no pienso como él. Como creo que tampoco se puede juzgar a un terrorista porque es terrorista. No se le puede fusilar, porque respeto el derecho a la vida y creo que, ¿cómo se llama? Que la pena de muerte no es eficaz, ni justa, ni correcta. Entonces, eso es todo. ¿No es cierto? Si hubo un acuerdo, es un terreno de especulación. Es un terreno que podremos en algún momento, con un buen trabajo histórico, como los casos de Nelson, poder llegar a una conclusión. Pero sin embargo, ahora no lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que está en peligro la vida. Entonces a mí me sorprende como mucha gente que puede defender el que no se aplique la pena de muerte en otras circunstancias, acá la defiende y la promueve. Dice, ¿qué importa? Hay que matarlo en la cárcel, ¿qué importa si se muere? Para mí no. Para mí, aunque sea mi rival, tiene derechos humanos. Bien, vamos a ir a otro, pero quiere agregar algo, sí. Sí, ¿qué es lo que muestra la evidencia? Cuando sacaron a Fujimori se dijo que era porque tenía que estar a 15 minutos de una clínica por la gravedad de su estado. Cada vez que lo han sacado a la clínica Centenario, que está a más de 1 hora, no se ve ninguno de los problemas que se ha señalado como la cuestión grave de por medio. Estás partiendo, Carlos, del supuesto de que él se está muriendo, y es un supuesto. No ¿Es un de que se supuesto? está muriendo, sino de que la cárcel De pone que en si peligro continúa su en la vida. cárcel se muere. No, o sea, tú no puedes solamente indultar a una persona que está agonizando. Pues. Pero Ya estás prácticamente es estás absurdo. viendo una persona que se pone mal y se la llevan a una clínica una hora más allá de donde ahora debería estar. justamente es para Cuando el evitar que se argumento muera. había sido que tenía que estar a menos de 15 minutos y eso era lo que agravaba porque no tenía una clínica a 15 minutos de Diroes. También las condiciones de encierro, ¿no es cierto? Tienen un efecto psicológico ¿Has visto respecto su a la casa? muerte, respecto ¿Has a las visto su enfermedades. casa? Porque eso no era una celda, has visto la casa en la que ha vivido. Que cualquier preso se va a deprimir, por supuesto. Para eso no delinques, pues, para no ir a prisión. Ah, por supuesto, pero Y si justamente delinques y si cometes te dice un médico asesinatos, que eso tienes pone que en atenerte peligro a las su consecuencias vida, de lo que has decidido. Claro, y de lo que has Nelson, hecho. pero si te dice un médico que eso pone en peligro su vida, yo no me arriesgo y tomo una decisión también igual, de sacarlo de una prisión que pone en riesgo su Habría vida. que retroceder a cómo se creó esa comisión, ¿no? Desde el nombramiento de 2 ministros que iban a facilitar todo esto,
para ver si esta comisión, cuyo pronunciamiento tú invocas, era legítimo y sí tiene la credibilidad suficiente. Yo siempre les creo a los médicos. A Me menos que parece alguien me malo. pruebe que estén mintiendo. Y si están mintiendo un caso como este, han cometido un delito. Hay que perseguirlo. Antes de ir a una pausa, vamos a conocer un tuit de Marta Chávez. Dice, el abogado de terroristas Rivera va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a matar la verdad. Alega delito de lesa humanidad falso en el caso del ingeniero Fujimori. Afirma que el 21 de diciembre el expresidente usó un celular y llamó desde el penal a 5 congresistas, hecho que nadie ha probado, etc. Bueno, ojalá pueda venir nuevamente por acá Marta Chávez, la invitamos hace tiempo, parece que últimamente no está apareciendo mucho en medios. Hasta donde recuerdo, no puedo asegurarlo, pero me parece que hubo 1 o 2 congresistas dijeron, sí, que ratificaron que los había llamado, ¿no? Así es, así es. Doña Marta creo que está equivocada en este caso. Claro, lo que dice es que no hay, nuevamente estamos en el terreno de las pruebas de que eso ocurrió. Bien, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con la circunstancia de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la llamada ley de la mordaza y el aviso que le ha dado Kenji Fujimori a la presidencia del Congreso de que va a conformar el grupo parlamentario mixto con los legisladores que renunciaron junto a él a Fuerza Popular, pero debería poder integrar a todos los que están, digamos, fuera de bancada alguna en este momento. Con eso regresamos. Muy bien, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por 39 congresistas contra la llamada ley de la mordaza. Esta es la que les impide conformar bancadas propias, digamos, a los que terminan siendo, renuncian o son expulsados de alguna bancada preexistente. Ellos están, hasta ahora, tal como está la ley, pues forzados a integrar una cosa que se llama la bancada, el grupo parlamentario mixto, donde se integran, creo que no corresponde usar ese verbo, sino se reúnen congresistas de procedencia pues muy diversa, y claro, es difícil conducirse como bancada en ese sentido. A pesar de ello, Kenji Fujimori le ha dirigido un oficio al presidente del Congreso diciéndole que bueno, que va a formar este grupo parlamentario mixto, que hasta ahora no existe, porque claro, él tiene por lo menos junto consigo mismo, son 10 parlamentarios que integrarían esta bancada. Dice, estamos formando el grupo parlamentario mixto, esto es la manera como lo ha comunicado en el tuit, en base al numeral 6 del artículo 37 del reglamento del Congreso incorporado el 15 de septiembre, etcétera, etcétera. La creación de la bancada mixta no genera gastos adicionales al Congreso del Perú. Bueno, pero si es la bancada mixta, ahí también tendría que estar, qué sé yo, la señora Vilcatoma, los 3 congresistas que renunciaron al oficialismo y alguien más que se me escapa por ahí que está suelto en plaza. Hubo uno que renunció al oficialismo, ¿cómo se llama? El primero. Vieira. El primero. Así es. Son 4. Así es. Bueno, primero, la circunstancia de que el Tribunal Constitucional admita a trámite es algo que tiene que ocurrir, digamos, no puede decir no lo admito a trámite. Ha sucedido más rápido de lo que uno esperaba, tiene digamos, una forma de proceder previsible, por lo menos en fechas. No dice nada el que se admita a un caso ante una corte, ¿no? pero sí hay que examinar cómo ha actuado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, frente al formato de exclusión de quienes renunciaban a sus bancadas, ya declaró la inconstitucionalidad de un artículo del reglamento del Congreso. De verdad que es probable que siga la línea, no veo por qué no va a cambiar, es probable que esto ocurra, ¿no es cierto? Acá hay un conflicto entre 2 temas, ¿no? que se ha producido, y es que el reglamento del Congreso, al hacer grupos parlamentarios y al poner márgenes de incorporación y de mantención, lo que quiere es evitar el transfugismo, y eso no está mal. Evitar el transfugismo es una cosa buena, porque no importa
qué color político tienen, lo importante es que mantengan una cierta coherencia, ¿no?, ideológica, política, los grupos. Es malo para la democracia que se formen muchísimos partidos y que cambien de bando, etc. Entonces es un valor el orden político. Pero otro tema es también el no se puede cercenar los derechos de los parlamentarios. Entonces estos parlamentarios que salen de un grupo resulta que no tienen derecho a ser presidentes de comisiones, no tienen derecho a formar parte de grupos. Tienen derechos recortados. Tienen derechos recortados, ¿no? Entonces hay este conflicto entre dos temas. Parece ser que la realidad política del Parlamento peruano hace que no sea posible ordenarlo tanto, porque primero se dividió la izquierda, ¿no es cierto? 10 con el MA, Frente Amplio y 10 con Nuevo Perú. Y 10 con Nuevo Perú. Sí. Entonces, eso no es una realidad, era 10 a 10, 50-50%. Y es una realidad ahora que no es 50-50, pero por lo menos el 10% ha salido, un poco más, digamos el 15%. Era el 71, sí, claro, más o un poco menos. más, 10%, 12%, han salido del grupo. Y entonces esa es la realidad. ¿Cómo reaccionar ante eso? Bueno, es algo que deberá decir el Tribunal Constitucional. Pero esta idea, una bancada del resto del mundo, que en buena cuenta es lo que es la bancada mixta, ¿tiene sentido? ¿Uno se imagina...? Continúa dentro de la lógica de mantener como parias a los parlamentarios, ¿no?, que era lo que se proponía el fujimorismo. Ahora, haciendo una evaluación a año y medio, ¿ha funcionado para impedir el transfugismo? No. Las divisiones no. ¿Y las salidas? Sí. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerlo, ¿no? El argumento fundamental contra el transfugismo no funciona. Y por otro lado, sí hay un recorte efectivo de los derechos de parlamentarios que se supone que no están sometidos a mandato imperativo, que tienen un conjunto de derechos reconocidos que sí son afectados por esa norma, ¿no? Ahora, es paradójico que, digamos, varios de los parlamentarios que firman votaron por el recurso, que firman el recurso que ha acogido, digamos, para revisar el Tribunal Constitucional ahora, que tiene que ver con la bancada mixta, están diciéndole al mismo tiempo al presidente del Congreso, por si acaso vamos a formarla, ¿no? Parece más un gesto político decidido quizás, o dirigido quizás a seguir captando la atención de parte de Kenji, ¿no? Como que siempre tiene iniciativa, siempre está en los medios por alguna razón. No sí, creo que tiene un equipo de prensa interesante ahí, ¿no? Que hace efectivamente mantenerlo bajo los reflectores, iniciativas, cosas que llamen titulares. En fin, esta es una noticia en proceso, vamos a ver qué cosa ocurre acerca de esto los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema que sí es, digamos, tiene proyección en el pasado y en el futuro, que es la nueva moción de vacancia presidencial que está impulsando Nuevo Perú y que dice va a conversar con otras bancadas, específicamente con la de Fuerza Popular, para ver si la saca adelante. Con eso volvemos. Muy bien. Antes de pasar a esta siguiente noticia, olvidaba mencionar que 4 de los congresistas del grupo afines, digamos, a Kenji Fujimori acompañaron hoy al presidente Kuczynski en la supervisión de obras de limpieza y encauzamiento del río Zarumilla en Tumbes, digamos. No termina de sorprender porque es evidente que se están acercando con el acuerdo de gobernabilidad, pero ya es un gesto directamente político, ya salen en la foto, digamos. Esa es una novedad, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes del presidente y vemos, no sé, a Bienvenido Ramírez, Maritza García, que son dos, después de Kenji quizás son los dos más caracterizados de los Avengers, ¿no? Están bloqueando la carretera también ellos, parece. Bien. Tengo la impresión de que se vincula con el próximo tema esta fotografía. Sí. Tenemos un tuit de Bienvenido Ramírez que dice: hoy inspeccionamos las obras de encauzamiento del río Zarumilla para proteger los campos de cultivo de los agricultores. Presidente PPK amigo, hashtag Tumbes necesita la vía de evitamiento, la carretera Bocapán, Casitas y el puente de Uña de Gato. Los tumbesinos se lo agradecerán. Bueno, es parte de la cordialidad. Te voy a ser sincero, que yo hasta antes de esta decisión, digamos, yo no sabía quién era el congresista por Tumbes. No lo conocía.
y creo ser un seguidor de la situación política. ¿No conocías al congresista Bienvenido? No lo conocía, no sabía. Ni siquiera por el episodio del Alzheimer. Sabía que alguien lo había dicho, sí, pero no lo lo individualizaba. Entonces yo creo que por lo menos lo que sí podemos decir es que han hecho un buen negocio. Ajá. No sé, han ganado una posición pública Más se nota uno de 10 que uno de 72. Así es, ¿no? Entonces, de todas maneras, por lo menos beneficiados han salido en términos de su individualidad, de su exposición ante la opinión pública, ¿no? Muy bien, decíamos entonces, Nuevo Perú, como ustedes saben, ayer ha anunciado, digamos, una nueva iniciativa, una nueva moción de vacancia presidencial. Ellos se basan fundamentalmente o sobre la nueva información que ha aparecido de las relaciones entre Kuczynski cuando era ministro de Toledo y Odebrecht, porque Frente Amplio quiere promover una vacancia sobre la base del tema del indulto, que es otra cosa. Entonces, claro, ellos por sí, ante sí, no alcanzan ni siquiera las firmas para presentar la moción, porque se necesitan 26 firmas y tienen 10 juntarían 20 los dos. Entonces, y además, digamos, conseguir las firmas y llevar el asunto al Congreso no les garantiza nada. Lo que necesitan es comprometer o no al fujimorismo superstite, digamos, a los 61. Y en ese sentido han anunciado también que van a comenzar diálogos, conversaciones con varias bancadas, Acción Popular, pero singularmente Fuerza Popular, para ver si se convierte en una moción fruto del consenso. Los fujimoristas, por su lado, como ustedes saben, varios voceros han anunciado, Becerril, ahora Miki Torres, que ellos pueden apoyar una moción de vacancia si es que esta se refiere a los problemas de corrupción, no si se refiere a problemas políticos. Entendemos que por problemas políticos se refiere al indulto, evidentemente. Tenemos la claqueta de lo que dijo Miki Torres y luego pasamos a nuestros invitados. Dice, Fuerza Popular apoyaría un nuevo pedido de vacancia presidencial. Tras la votación de la vacancia, para mí nada ha cambiado, no sucedió algo para decir nos hubiésemos excedido al vacarlo. Al contrario, las cosas que vemos cada fin de semana decantan en una situación más complicada para el presidente. Muy bien. ¿Qué piensan nuestros invitados? ¿Creen que esta iniciativa tiene más perspectivas de salir adelante? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, Fuerza Popular va a decir, bueno, ok, nos ponemos de acuerdo con Nuevo Perú, vamos detrás de la moción que ustedes están planteando, porque en el fondo los que la han planteado primero son ellos? ¿Eso es verosímil? No creo que lleguen a un acuerdo. He hablado con gente de Nuevo Perú, no han planteado el tema del indulto, porque piensan que eso debe llevarse en el ámbito jurisdiccional. En otras palabras, lo que me explican es que convertir esto en un problema político complica la situación en Costa Rica. Entonces, es decir, se puede alegar que este es la demostración de que este es un hecho político, que se ha politizado la cuestión y por lo tanto la Corte no debe pronunciarse. Y ahí está la diferencia en este momento entre Nuevo Perú y el Frente Amplio en términos... Y esto que decía al principio, que no cree que llegue a un acuerdo Nuevo Perú con Fuerzas Populares, lo que no... Así es, así es. Por, digamos, historia. Más fácil me parece el acuerdo entre Nuevo Perú y el Frente Amplio. Pero que son 20 votos. Supongo que lo más podrían conseguir las firmas para meter el tema a debate. Pero es obvio que sin los fujimoristas no hay... Ahora creo que el problema fundamental es qué es lo más importante, ¿no? ¿El vacar a PPK en este momento o el problema del indulto, ¿no? Yo creo que es el problema del indulto, el problema fundamental del país en este momento. Carlos. Acá yo creo que el congresista Arana ha tenido una especie de... se ha dado cuenta que plantear la vacancia le da cierta notoriedad y entonces la ha planteado. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que presenta el recurso de vacancia, ¿no? Este documento en realidad se presentó el 11 de enero, pero ayer, digamos, le han dado un nuevo impulso. Claro, claro. Y antes él fue el que originalmente presentó el año pasado la vacancia, que el fujimorismo adoptó y apoyó, ¿no? Entonces, ahora ha variado, ha presentado otra versión, es lo que lo escuché en la mañana en una entrevista radial, y es
dejar de lado la vacancia por el indulto y plantearla por el tema de los nuevos hechos que habrían parecido en función de las... Porque el documento del 11 sí hablaba de lo del indulto, esencialmente giraba. Así es. Entonces es una tercera moción. Escuché en la mañana que habría una tercera moción de vacancia. Este es el camino de la alianza con el fujimorismo de Keiko, digamos, ¿no? Y si eso se produce, obviamente que ya tienen los votos para una vacancia, ¿no? Eso es así de claro y de objetivo. Porque son 61 del fujimorismo. 20 de los dos grupos de izquierda, daría el fujimorismo. Es verosímil que los dos grupos de izquierda voten juntos porque están tan peleados como Kenji con Keiko. Yo creo que sí, porque escuché en la mañana también que habría un intento de adelantar las elecciones, ¿no? En el caso de Arana le conviene adelantar elecciones porque su rival en la misma izquierda no tiene, o sea, pero Verónica Mendoza no tiene todavía registro. Entonces a Arana le conviene que haya elecciones más rápido para que Verónica y sacarla de la carrera. Es un interés partidario y personal clarísimo, ¿no es cierto, en esto? Y esto es lo importante. En estas cosas estamos viendo en ese razonamiento Verónica Mendoza no apoyaría porque quedaría fuera. Sí, pero es que yo creo que lo va a apoyar porque también el asunto es no quedar, no salirse de esta polarización PPK versus el resto del país. Sí, el que aparece como defensor de PPK pierde. Así es. Lamentablemente la situación es así. Entonces, yo creo que si es que eso se produce, no digo que ya se haya producido, pero intuyo que Arana lo que está buscando es que Fujimori lo respalde y que también lo respalde los quienes han presentado también la vacancia, que es ¿cómo se llama? La gente de Nuevo Perú. Y en consecuencia tendrían ya una cantidad de votos respetable, ¿no? Hay, bueno, siempre gente de Acción Popular y siempre alguna que ya votó, y Johnny Lescano ha dicho que cambiaría el sentido. Y algunos incluso ex miembros de la bancada de PPK han dicho que podrían votar si se trata de un tema de corrupción. Entonces, es una situación complicada. Alianza para el ¿no? Progreso también. Es una situación complicada porque Villanueva ya dijo que tiene que renunciar. Porque además, ¿sabes qué? Porque además yo creo que genera un clima de inestabilidad política en el país, porque no sabemos si va a ocurrir o no, pero vemos la direccionalidad que genera a su vez un clima de inseguridad en la economía. Si a eso le sumamos estos movimientos sociales como el de los que vamos a ver más adelante, creo yo, el de los productores de papa, si hay una resolución de la que parece ser el sentido y que comprarle a su producción, pues muchos otros sectores más van a pedir lo mismo. Ahora, antes de pasar a ese tema, ¿no? Lo que me parece que habría que considerar es, no creo que se pueda ver del indulto independientemente de la cuestión de la vacancia, la vacancia o viceversa, ¿no? En algo concuerdo con el congresista Miki Torres, en la última parte en que dice que semana a semana la posición del presidente de Kuczynski es más apremiada, va empeorando. Sí. Y no veo un escenario próximo en que eso vaya a cambiar. Ahora, hay una diferencia también entre, digamos, la aspiración maximalista de, por ejemplo, el Frente Amplio y también Nuevo Perú, en el sentido de que, ok, se va Kuczynski y se van todos. Mientras que Fuerza Popular dice, no, acá se va Kuczynski y entra el primero vicepresidente. En realidad crearía un nuevo escenario en que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Y los dos escenarios son posibles. Nuevas elecciones puede suceder, de acuerdo a en qué condiciones se dé esto. Que simplemente sube el vicepresidente al que le toca, Vizcarra también podría suceder. Ya sería crear otro escenario, ¿no? Pero por lo menos desde Nuevo Perú lo que me plantean es que ellos subordinan esto a la estrategia de los familiares para sacar adelante la anulación del indulto. ¿Usted conversa solamente con los de Nuevo Perú o también con los de Frente Amplio? Creo que hay poca gente de Frente Amplio que quisiera conversar conmigo. ¿Ah, sí? Porque no son relaciones muy fluidas. Sí, esto se ha polarizado la cuestión de izquierda, obviamente, ¿no? Entonces, no tengo tan buenos canales ahí como con Nuevo Perú. Muy bien. Para abordar el último tema, tenemos primero que hacer una última pausa. Nos quedan unos cuantos minutos por lo menos para una intervención de cada uno de nuestros invitados al respecto. Lo que ocurre es que pese al acuerdo firmado ayer por dirigentes de los productores de papa con el Ministerio de Agricultura, con José Arista, en distintos lugares del país, porque esto se ha producido no solamente en un punto, como hemos visto ahora, por ejemplo, en el kilómetro 174 de la carretera central, continúa el bloqueo de vías. Felizmente, en La Oroya esto ya no es así. La exigencia de los manifestantes es que, como ustedes saben, el Estado
compre el excedente de la producción de papa blanca sobre todo. Ante esto, el ministro de Vivienda, Carlos Brus, ha manifestado que el gobierno no puede estar comprando el excedente de todos, no debería comprar el excedente de nada en realidad, porque no puede destinar los impuestos, creo yo, de todos los peruanos a atender la demanda de grupos específicos. Pero en fin, esto está abierto al debate. Mira, yo creo que en general el gobierno no puede resolver los problemas de quien hizo un mal negocio en el Perú. Y yo entiendo que son campesinos pobres, que hay que apoyarlos, que hay que ayudarlos, que hay que orientarlos, el Estado ha fallado en eso. Y puede hacer una ayuda de emergencia. Pero en general no está bien que el Estado ayude. Yo pongo una bodega y me va mal y entonces le digo al Estado, oiga, usted el que ha limitado el salario mínimo, en consecuencia no me han comprado, en consecuencia he quebrado, repóngame lo que he perdido. Y así en todos los sectores. Hoy día son los productores producen papa, mañana son los tomate, los producen palta, después los que se dedican a no sé, a la construcción, como es un tema que está en grave riesgo en el Perú, porque la construcción se ha detenido en el Perú, la inversión en construcción se ha detenido, producto de toda esta crisis de la corrupción, y entonces terminamos con un Estado que va tapando huecos, y la historia de un Estado que va tapando huecos, que va gastando el erario nacional en los errores de terceros, es una historia que nos conduce inevitablemente a una crisis económica, ¿no? Entonces, esto es un tema terrible que hay que verlo con seriedad. En lugar de orientarlo a educación, a las cosas que sí le competen, o sea, necesitamos salud. Sí, salud, educación, reconstrucción del norte. Es más importante la reconstrucción del norte que el tema de la crisis de la papa. Yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, sin embargo, también yo entiendo, si hay una crisis, hay que ayudar que están en crisis a los más claro, pobres. Además en esta situación política se le convierte literalmente en una papa caliente, digamos, el problema para este gobierno en particular. Yo diría que habría que distinguir ahí lo importante de lo urgente. Hay un problema urgente, evidente, se trata de gente de una posición económica muy precaria y esto puede ser la miseria para decenas de miles de familias y hay que encarar eso. Ahora lo importante tiene que ver con cómo se manejan los sectores productivos, particularmente el agrario, pero una de las cosas terribles del señor Kuczynski ha sido eso de colocar gente que no conoce sobre los sectores en los cuales los pone a trabajar. Los dos últimos ministros de Agricultura no saben de agricultura, te ponen un contraalmirante de ministro de Salud. Parece que es el mito de que un CEO te soluciona todo, es un todoterreno que basta que lo sueltes y te va a solucionar todos los asuntos. Y bueno, se ha mencionado también lo del norte, es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que hay un exceso de soberbia del presidente que ha hecho que confíe en que lo que alguna vez dijo, ¿no? Que hay que gerenciar el Perú. Pensar que el país es una empresa y puede ser manejada como una empresa. Un país es algo enormemente más complejo. Una empresa es complicada sin duda, pero un país es algo enormemente complicado y requiere pues, qué sé yo, cada ministerio tiene su propia cultura corporativa. Una persona que cae como un marciano ahí no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Y es evidente, bueno, por oferta y demanda han hecho un mal negocio los productores, es cierto, pero ¿qué nivel de información tienen sobre lo que está pasando en el mercado? No digamos que no tenga acceso a internet, sino hay una educación precaria, si no hay información brindada por los organismos del Estado, si los organismos técnicos no les brindan la información y orientan en términos de qué está pasando con la oferta y la demanda y todo lo demás, esto se repite una y otra vez, ¿no? Y esta soberbia... Es decir, creo que se requiere una estrategia general de manejo del agro. Y de otros sectores. Y este problema particular es algo que tiene que encararse en una visión sistémica, una visión de conjunto, una estrategia general. Y por supuesto en los otros sectores también. El momento político también es el que empuja al gobierno, ya no al Estado, a tomar esta decisión, porque dice, ya no quiero más problemas, y se cruza una cosa con la otra, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, efectivamente es un gobierno débil, que no tiene casi parlamentarios en el Congreso. Entonces su capacidad de concertación es muy limitada. Entonces frente a cualquier presión cede. Eso es un problema muy serio del gobierno. No se puede ceder frente a cualquier presión. Mira, hoy no día se puede aceptar que tomen las carreteras. No se puede aceptar que no dejaban pasar enfermos, ambulancias. Eso también es una violación de los derechos humanos muy grave. Pero mañana más tarde, a quienes no ha pagado las constructoras brasileñas que están en crisis por eso, quiebran y cierran las carreteras también. Entonces les van a dar la plata que les dejaron de pagar. No, acá hay que poner un poco de orden en el Estado, ¿no es cierto? Y lamentablemente la debilidad genera desorden.
Hay que poner un poco de orden democrático, respetando derechos, pero orden. Pero cuando tienes al presidente cuestionado, no hay manera de poner orden, ¿no? ¿Cuál es la legitimidad con que él puede invocar orden o dar órdenes que se cumplan si está cuestionado éticamente, ¿no? Claro, Es ahí decir, tendría que haber una cierta suerte de concertación nacional, política y social. o para la sacar el salida de país Pedro Pablo adelante. Kuczynski, no creo que haya salida de en tanto el presidente se mantenga. Ah, bueno, es una opinión que está corriendo por varios lugares Así es. en realidad. En fin, caballeros, yo les agradezco su presencia aquí esta noche. Nos vemos el lunes en Portada y hasta la de regreso. Buenas noches.